Doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Antonio. Es un gusto entrevistarlo para que usted nos dé a conocer cómo fue la génesis de la adquisición de la Casa Peiro, que ahora es el Centro Cultural Casa Peiro, así lo conocemos. Pero usted fue presidente municipal de Mocorito en el periodo 2002-2004. Fue en ese periodo cuando se tramitó la compra de esta casa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la génesis de la adquisición de este inmueble? Sí, efectivamente tuve la oportunidad de ser presidente municipal cuando finalmente, con la participación de la Sociedad de Pericos, que hay que decirlo, tuvo un papel importante para la adquisición, pudimos establecer contacto con las autoridades del gobierno del estado para que se pudiera adquirir. La Casa Peiro, para los mocoritenses, en especial para los habitantes de la Villa de Pericos, es un símbolo de identidad, además de que es uno de los símbolos arquitectónicos que mejor se han conservado de la etapa porfirista, ya no la etapa, o tal vez una parte en la etapa colonial. Y efectivamente ese caserón, por muchos años, bueno, la experiencia personal, profesional, antes de ser presidente municipal, yo recuerdo la falta de espacios que había ahí en la Villa de Pericos, y que cuando se realizaban las redes culturales de Difocur, recuerdo, no sé si así se llamaban, pero eran redes culturales, se usaban la Casa Giral, se usaban otros espacios para llevar a cabo esos eventos, incluso los festivales de Cobaes, que también empezaron años atrás, cuando estuve en la presidencia municipal. Entonces siempre el deseo de la gente de Pericos y de las autoridades municipales y estatales por contar con un espacio digno, adecuado para llevar a cabo actividades culturales, y no solo eso, sino rescatar el centro histórico de lo que es la Villa de Pericos, que es un tema que todavía está en la agenda municipal y estatal, porque es un espacio que felizmente se concluyó. Entonces, sí, desde la primera ocasión que tuve la oportunidad de platicar con el licenciado Oscar Lara Arechiga, al cual me referiré por obvias razones mucho en esta plática, él era el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Juan Millán. Él tenía raíces familiares ahí en Pericos, su esposa Beatriz Esquer Peiro, con raíces familiares, ya la descubrí con el apellido, y esa fue la llave maestra que tuvimos para tocar la puerta. Antes incluso de entrar a la presidencia municipal, ya el 1 de enero del 2002, tuve la oportunidad de entrevistarme con Oscar Lara Arechiga, que ya descansa en paz, pues para presentarnos, ponernos a su disposición y solicitar ya algunas cosas que teníamos ya agendados, y entre ellos fue el planteamiento de poder adquirir la Casa Peiro. Nunca pensamos adquirirlo con recursos propios del municipio, porque era impensable, ¿no? Como sigue siendo impensable proyectos de esta envergadura para municipios como Mocorito. Entonces, el planteamiento inicial fue que el gobierno del estado la adquiriera para hacer un centro cultural. Antes de esto, esta casa en algún momento estuvo ocupada por un centro de rehabilitación de personas con adicciones. Entonces, así se fue gestando esta oportunidad que felizmente nos tocó durante ese periodo. ¿Con qué persona habló usted para iniciar las pláticas con los propietarios de la Casa Peiro? Bueno, mira, el primer encuentro que tuvimos fue ya formalmente en la presidencia municipal. Una de las primeras reuniones fue el día 14 de enero de 2002. Tuve la oportunidad de recibir en el despacho de la presidencia municipal al licenciado Ronaldo González. En ese tiempo era el director general de Difocur, y que iba acompañado, déjame comentarte, por el profesor Arturo Castañeda, por el doctor ahora Francisco Padilla, y por
Rosa María Peraza, que en paz descanse, en ese tiempo era la directora general de bibliotecas, y nosotros los recibimos. Me acompañó en ese tiempo, me acompañaba Lilia Insunza, que era la directora de Cultura del municipio. Y ahí establecimos, hay recortes periodísticos que yo tengo en mi archivo, donde se da cuenta que ahí hicimos el compromiso juntos, de Estado y municipio, de hacer todo lo posible por comprar esa casa de nueva cuenta, que ya había dejado de estar en manos de la familia Peiro, ¿no? Y ahí empezó la gestión formal para poder realizar todos esos trámites. Repito, siempre la solicitud fue al licenciado Oscar Lara Arechiga que el gobierno del estado la adquiriera, como finalmente se hizo. ¿Recuerda usted en cuánto se tasó la transacción? No tengo el dato, porque la gestión la hizo directamente el gobierno del estado y no tengo el dato a qué familia. Por allá en 1985, a mediados de la década de los 80 del siglo XX, hay un libro que se llama, que fue publicado por Cobáez, y se llama La casa, aquello que los años dejan. La autora es descendiente de la familia Peiro, su nombre es María Elvira Cariaga Canale, y por allá en el 2002 presentó ese libro que fue editado por Cobáez. Incluso el 2018 la nueva administración de Cobáez lo reeditó. Es un libro que contiene todo lo que hay que saber de la casa Peiro, y ahí relata, entre otras cosas, que ella se enteró por allá en 1985-86 que la casa había pasado de la familia Peiro a un particular. Entonces, obviamente, ella relata que le causó una gran sensación de dolor, de tristeza, que después de tantos años, más de 2 siglos, de pertenecer a la familia Peiro, pues había pasado a manos de un particular, y que no tardó mucho, hay que decirlo, ¿no? De 1985 al 2002 más o menos, que fue cuando prácticamente se adquirió esta casa desde el principio a nombre del gobierno del estado, ¿no? Entiendo. ¿Cuál es la historia? Usted es el cronista oficial de Mocorito, ¿verdad? Así es. Soy cronista oficial de la ciudad de Mocorito. La ciudad. Pero bueno, dentro de mi ámbito he tenido la oportunidad de tener acceso a muchos archivos, a muchas fuentes documentales, a libros. Me he apegado a historiadores, doctores en historia, sus tesis de maestría, de posgrado, y he conocido la historia de varios pueblos del municipio, ¿no? Y obviamente entre ellos Perico, conozco algunos datos básicos sobre la historia de Perico, ¿no? Así, brevemente, ¿cuál es la historia de esta casa? Bueno, mira, hay algunas investigaciones realizadas por el doctor Samuel Lojeda, entre otros, el doctor Gilberto López Castillo, acerca de la fundación de Pericos, que no vamos a entrar en detalle a eso. Pero en cuanto a la casa, sí tengo algunos datos básicos que están contenidos en las investigaciones de estos historiadores, y sobre todo en este libro que te comento de María Elvira Cariaga Canale, que repito, porque es un documento valiosísimo para conocer la historia de esa casa. Toda la publicación está relatada en torno a la construcción de esta casa que fue hecha en 2 etapas, ¿no? Ella habla de que en 1769 más o menos se funda la hacienda. Don Francisco Peiro Gramón, casado inicialmente con la señora Josefa Pérez, fueron los que iniciaron la hacienda de Pericos, y obviamente la construcción de la casa grande, como se les llamaba, en el casco principal de la hacienda, ¿no? Que es la parte primera, la parte que se observa, si se para uno en la plazuela de Pericos, la parte que se observa visto de frente al lado izquierdo, donde están unos pilares de madera. Están muy bien identificadas las 2 etapas de la casa Peiro por los procesos constructivos, ¿no? La parte baja fue la primera parte de la casa, ahí vivieron los hacendados, seguramente don Francisco Peiro y su primera esposa Josefa Pérez, ahí vivieron, ¿no? A la muerte de Josefa Pérez, Francisco Peiro se casó con la señora Ascensión Pérez de Mendoza. Ella era originaria de San Benito. Y bueno, en ese ínter también hay que decir que por disposición de don Francisco Peiro y a la memoria de su primera esposa se construyó la capilla
de la iglesia de Pericos, de Nuestra Señora de las Angustias, que fue más o menos por ahí en 1800. Un año o dos concluyó su construcción, empezó por ahí en 1800 y terminó en 1801, 1802 más o menos, ¿no? Entonces se casó con Ascensión Pérez de Mendoza, originaria de San Benito, hay que decirlo, y ahí empezó una generación de los Peiro, ¿no? Yo diría que la columna vertebral de la familia Peiro obviamente inicia con Francisco Peiro Gramón y con la parte de la segunda esposa, ¿no? Dado que la primera pues falleció temprano y la gran descendencia es de la segunda esposa, ¿no? Entonces se casó con Ascensión Pérez de Mendoza, originaria de San Benito, hay que decirlo, y ahí empezó una generación de los Peiro, ¿no? Yo diría que la columna vertebral de la familia Peiro obviamente inicia con Francisco Peiro Gramón y con la parte de la segunda esposa, ¿no? Dado que la primera pues falleció temprano y la gran descendencia es de la segunda esposa, ¿no? De ahí hay una segunda generación y en la tercera generación yo quiero hacer notar a don Inés León Peiro Castro, que incluso él llegó a ser gobernador interino en los años del Porfiriato en Sinaloa, con relaciones importantes con el grupo de los científicos, con José Limantur, se decía, y con acceso directo a los Pinos, te iba a decir, bueno, al equivalente de los Pinos en esa época, ¿no? Tenía muy buenas relaciones. Él y su hermano Melesio fueron producto de esa tercera generación, que fueron los que fincaron la segunda parte, la casa alta, por la cuestión topográfica, ¿no? Lo que es ahora la parte majestuosa, digamos, en términos de la arquitectura nueva que tenemos, ¿no? Que son rasgos del Porfiriato muy, muy visibles, la que está en la pura esquina. Es una casa que se empieza a construir pues ya en el siglo XIX, ¿no? Concluye alrededor de 1888, 1889, sus familiares unos dan una fecha, otros dan otra, y es la casa grande. Y don Inés León Peiro Castro, él se casa y hay una cuarta generación. Ellos se casan, él y su hermano Inés y Melesio, se casan con dos hijas, dos muchachas de apellido Orrantia Insunza. Sus padres eran de Mocorito. Otra vez, ¿cómo se da la relación entre los dos pueblos más importantes del distrito de Mocorito? Mocorito como cabecera del distrito y Pericos como residencia de personajes que fueron grandes hacendados y con relaciones muy importantes en el gobierno del estado y en el gobierno federal. Entonces hay una columna vertebral, digámoslo así, en las familias. Francisco Peiro Gramón, en una primera generación. En la tercera generación, don Inés León Peiro Castro, y en la cuarta generación, hay que decirlo, también fue producto del matrimonio con la muchacha Orrantia Insunza, ahorita no recuerdo su apellido, nació José Inés Peiro Orrantia, que junto con su hermano fueron los artífices de esta última etapa de la hacienda de Pericos, ¿no? Entiendo. Y eso es más o menos el origen de esa casa junto con el desarrollo familiar de esta familia, ¿no? José Inés Peiro Orrantia le dio un gran impulso a la actividad enequenera ahí, ¿no? Que obviamente heredó de su padre Inés Peiro. Y José Inés Peiro Orrantia se casó con María Urriolagoitia y ahí tuvo un hijo que se llama José Inés Peiro, bueno, se llama Inés, no sé el José, pero Inés Peiro Urriolagoitia, que fue uno de los artífices también para que esta casa pudiera ser adquirida finalmente por el gobierno del estado. Yo quiero decirte que este libro se presentó cuando, por ahí en el 2002, ahí se hacían ya festivales, aún y que estaba en ruinas, se acondicionaba de alguna manera para hacer eventos. Ahí se presentó, si no mal recuerdo, en el 2002, a fines del 2002, el libro este que estoy comentando, La casa, aquello que los años dejan. Y ahí se presentó, yo recuerdo, bueno, ya estaba en la presidencia municipal, el licenciado Jaime Félix Picos fue uno de los comentaristas,
Inés Peiro Riolagoitia fue otro de los comentaristas, y la casa yo recuerdo, y tengo por ahí alguna fotografía que te la voy a compartir, donde está el techo destruido. Ahí se ve, bueno, no, la foto no se ve muy bien, pero se pudo haber apreciado ahí las estrellas, porque fue una noche, ¿no? La presentación de ese libro, me tocó estar ahí, fue un evento magnífico, muy bien acondicionado, y creo que ahí fue lo que también, por eso hablaba yo ahorita de que la sociedad de Pericos jugó un papel importante junto con las autoridades municipales y estatales para la adquisición, porque ahí la gente se sensibilizó tanto, y ahí inició también ya la formalidad para adquirir finalmente esa finca. Yo recuerdo, porque bueno, la gestión fue, te decía desde el principio, a través del maestro Ronaldo González, que fue uno de los proyectos que nos planteamos juntos como los dos grandes proyectos de Mocorito, bueno, del municipio estoy hablando, porque en la cabecera municipal, junto con la Casa Cultural Peiro, que no se conocía como la Casa Peiro como formalmente hoy, planteamos comprar y recuperar esa casa para hacer un centro cultural, lo mismo que hicimos en Mocorito. Ya había una casa que había sido adquirida y que se había ahí acondicionado de alguna manera para museo, y que finalmente nos tocó, ¿no? Con los recursos del Programa de Apoyo a Infraestructura Cultural de los Estados, también logramos rehabilitar allá. Pero bueno, ahorita la historia y los comentarios sobre la Casa Peiro. Entonces, pues ahí se gestó, ahí inició, y yo insisto en que Inés Peiro Riolagoitia fue una de las piezas importantes que nos tocó, con los que nos tocó platicar, y juntos poder también cerrar pinzas con don Oscar Lara Arechiga, que fue un factor importantísimo, ¿no? Los recursos para comprar la casa fueron totalmente del gobierno del estado. Eso hay que comentarlo. Repito, la intención de la presidencia municipal nunca fue esa, no había recursos, como no lo sigue habiendo, para comprar una propiedad de este tipo, por lo que no sé a quién se le compró, no sé cuánto costó, cuál fue su valor, pero bueno, con las investigaciones que tú estás haciendo, y que por cierto te felicito, ya me tocó ver el primer video, muy bonito, con las autoridades de la Casa Peiro, ahora sí como un centro cultural que lleva esa denominación. Entonces, ahí empezó, ya te voy a decir, por allá en diciembre de 2003, yo recuerdo que ahí ya en los jardines ya se había rehabilitado la casa antigua, digámoslo así, y los portales y las habitaciones de la casa grande ya se habían recuperado. Ya te estoy hablando de diciembre de 2003, ahí se hizo una comida. Yo recuerdo que estuvo Oscar Lara Arechiga, desde luego, estuvo Jesús Aguilar Padilla, que era el presidente del, no sé, la figura del Congreso, era el líder de la mayoría del Congreso del Estado, estuvo Inés Peiro Riolagoitia, estuvo Ronaldo González, desde luego, estuvo don Herberto Sinagagua, estuvo Antonio Quevedo Susunaga, entre otros. Pero bueno, la participación también ahí jugó un papel importante, también yo debo decirlo, las autoridades de COBAES siempre desde el principio. En ese tiempo el doctor Ernesto Cebreros Murillo era el director, el licenciado Jaime Félix creo que era el director de administración, y también todos los festivales de COBAES que se hacían a finales de año siempre se usaban ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2003 ahí se inauguró una exposición pictórica, sobre todo en la parte vieja, ¿no? Yo recuerdo, entre otras personalidades, a la profesora Alicia Montaño, que si no mal recuerdo, ella era la directora de la parte de la actividad cultural del Colegio de Bachilleres, ¿no? Entonces el Colegio de Bachilleres también, y del municipio, a partir de ahí, ya fue un centro prácticamente dedicado a actividades culturales. El 2003, en diciembre del 2003, se dio esa reunión ahí, y se acordó entre las autoridades estatales, municipales y la gente de ahí de Pericos, que este inmueble iba a ser destinado para un centro cultural. Entiendo. Pero este inmueble se fue arreglando con el paso de los años, ¿no? Fue del 2002 que inició, y sobre todo fue prácticamente de una, ¿no? La inversión prácticamente de la restauración de la finca fue muy rápida, ¿no? Fue antes de que concluyera el periodo de Juan Millán en el gobierno del estado, y nuestro periodo en el gobierno municipal, cuando se dio la restauración prácticamente total de la finca, de la parte vieja, por decirlo así, la parte antigua, y la parte
construida en la zona alta, ¿no? Las dos casonas. Ahí se rehabilitaron y bueno, posteriormente se fueron rehabilitando otros espacios, pero el grueso de la restauración de la casa y de la recuperación se dio en ese periodo municipal, ¿no? Que fue 2002-2004. Y la última etapa, la segunda etapa del gobierno de Juan Millán. Entiendo. Pues me parece muy interesante todo lo que usted nos dice, porque el conocer esos inicios de este centro cultural pues es muy importante, sobre todo de alguien que como usted fue figura principal para realizar todo eso. Entonces, usted fue la primera persona que entró a la adquisición de este inmueble, ¿no? Usted fue el creador de ese proyecto. Pues me tocó ser parte de su gestación, digámoslo así, en esta etapa que ahorita vive, estando en la presidencia municipal, ¿no? Fue uno de los dos proyectos más importantes, el Museo de Mocorito y una Casa de la Cultura en Pericos, y que se gestó de esa manera. La gestión nuestra fue solicitar repito, a Óscar Lara Arechiga, sabiendo sus relaciones familiares en Pericos y el amor que le tenía a esa parte de nuestro municipio, y esa fue la llave maestra que tuvimos para poder gestionar y que se diera felizmente este asunto. Pero desde el municipio no solamente era un proyecto aislado, Luis Antonio, era un proyecto que concebíamos como un proyecto integral. Una vez habíamos dado ese paso ahí para adquirir y restaurar y poner ya en funcionamiento para actividades culturales, de Cobaes, del municipio, básicamente, pero el proyecto nuestro como municipio era mucho más allá, ¿no? Era, en ese tiempo ya el Club de Hojarasca en Recoveco ya empezaba actividades, el profesor Cruz Hernández Fermín ya había tenido el gran pulso, sentido de crear ese célebre Club de Hojarasca que tan famoso ha hecho no solamente al Macondo de Mocorito, como le llamamos a Recoveco, sino ha puesto a Mocorito en la geografía cultural de México, desde luego. Entonces, nuestra idea, una vez que se gestó eso, bueno, solicitamos también la instalación de 2 bibliotecas públicas. Han sido, por cierto, en el 2004 logramos el apoyo de Ronaldo González para crear una biblioteca pública en Recoveco. Ahí estaba ya el Club de Hojarasca, bueno, había que fortalecer con una biblioteca pública para seguir llamando a la afición de la lectura que ya se gestaba ahí. Recuerdo que esta biblioteca fue formalmente en los archivos de la ahora Instituto Sinaloense de Cultura, creo que se fecha en los últimos meses de 2004, creo que en noviembre de 2004 es la fecha oficial, y si no mal recuerdo el nombre se llamaba La Voz de la Experiencia. Y también, producto de una relación con paisanos originarios de Capirato, la familia Félix, logramos también instalar otra biblioteca pública en el mismo tiempo en Capirato. Recuerdo que esa biblioteca hasta la fecha se llama Esteban y Guadalupe Félix, que eran los padres de los señores Félix que viven en Estados Unidos y que cooperaron ampliamente para la construcción física de esa biblioteca y del espacio donde se alojó la biblioteca. Entonces, fueron la creación también de infraestructura, y hoy felizmente yo quiero decir que el centro, una vez que ya, bueno, pasaron los años, se siguió usando por el municipio, por Cobaes, por las instituciones de cultura. Incluso en algún momento se pensó en instalar el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa ahí en la Casa Peiro. No prosperó, ya esa historia ya la conocemos también, pero también estuvo en el ojo de muchas instituciones para albergarse en esa espléndida finca que tenemos ahí en Pericos. Entonces, bueno, ya ahorita lo que tú estás relatando es la historia de la Casa Peiro, y bueno, ya en algún momento, ya finalmente, ya a lo mejor en su momento, el licenciado Jaime Félix Pico, yo creo que es una persona que también puede comentar algo sobre esto, porque él vivió como autoridad de Cobaes, como promotor cultural, y es una de las dudas que yo tengo, ¿por qué Cobaes no se quedó, por ejemplo, con esa casa, ¿no? Y bueno, finalmente se quedó lo que era el Difocur, oye sí, y yo quiero decirlo,
que la Casa Peiro ahora, ¿no? El Centro Cultural, algo así, no sé cuál es el nombre formal, pero finalmente Casa Peiro es uno de los centros culturales, junto con el de Quilá, por ejemplo, que está instalado en el Valle de San Lorenzo, ahí en el pleno centro histórico de Quilá. Es uno de los centros culturales más importantes del estado de Sinaloa, y lo tenemos ahí en Pericos. Así inició, y yo debo decir que la actividad cultural en el municipio de Mocorito en los últimos años ha cambiado de rumbo, ¿no? La actividad cultural de las instituciones públicas se ha ido para allá. Al amparo del Instituto Sinaloense de Cultura, la Casa Peiro florece como el centro cultural público más importante del municipio de Mocorito. Lo quiero hablar circunscrito al municipio, ¿no? Y obviamente, ya lo dije, en el estado, junto con el de Quilá, es uno de los centros culturales más importantes que tiene la red de centros culturales del Instituto Sinaloense de Cultura. Me hizo usted acordarme en estos momentos del Centro Cultural Corerepe, allá en Guasave también, que es uno de los más importantes que tenemos en Sinaloa, pero ese es total y completamente de iniciativa privada. Sí, efectivamente, lo mismo, por ejemplo, que en Mocorito tenemos un centro cultural ¿también? privado, que es el Centro Cultural José Ley Domínguez, que también hay una actividad importante, ¿no? Y bueno, esa es la vocación cultural que tenemos en el municipio de Mocorito, con estos dos grandes polos de desarrollo cultural, que es Pericos y desde luego la cabecera municipal. Qué maravilloso que tanto el gobierno y la iniciativa privada lleven a cabo estos proyectos, ¿no? Sí, la participación privada en las inversiones públicas, pues ya incluso está reglamentado en la ley, y yo creo que estas experiencias en el aspecto cultural le dan certeza a este esfuerzo público y privado que se hace para rescatar construcciones, para construir obra pública que permite el desarrollo de las regiones, ¿no? Perfecto. Pues, doctor Juan Avilés, ¿algo que quiera usted agregar? No, pues felicitar a las autoridades del Instituto Sinaloense de Cultura en el estado, al licenciado Papic Ramírez por este esfuerzo de difusión que se está haciendo para conocer el origen de los centros culturales que se tiene. Felicitar también a quienes han conducido la Casa Peiro ya como centro cultural del Instituto Sinaloense desde su creación, tú me dirás, 2007, 2008, ya varios años, y bueno, ya hay que decirlo, también ya tienen un museo, que bueno, ya eso lo relataron muy bien las autoridades que encabezan actualmente el Centro Cultural, ahí en Pericos. Pues le agradezco muchísimo esta oportunidad de entrevistarlo y conocer acerca de la génesis de este centro cultural tan importante, Casa Peiro. Muchísimas gracias. Bueno, aprovecho para felicitarte desde luego a ti, ¿no? por el profesionalismo y tantas habilidades y virtudes que tienes para la promoción de la cultura. Es una suerte que tú estés en estas instituciones y dándole difusión a tantas cosas del Estado. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Es un placer entrevistarlo. Muy amable, y pues estaremos en contacto, estimado doctor Salvador Avilés. Gracias, Luis Antonio García Sepúlveda, estimado amigo. Gracias, gracias. Un abrazo y que pase usted muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós, adiós.